Los historiadores consideran que las primeras operaciones con éxito de los comandos británicos tuvieron lugar en 1941. La primera de ellas en marzo. Los objetivos fueron los puertos de las islas Lofoten, en la costa noruega. En ellos, Hitler almacenaba municiones y grandes depósitos de grasa de pescado. Aunque no lo parezca, la grasa del pescado se utilizaba para hacer nitroglicerina. Era un buen objetivo para destruir y para capturar prisioneros y conseguir información dañando al enemigo. La incursión de Lofoten fue la primera en la que participó James Jonen. Le sorprendimos totalmente y aunque parezca fantástico, destruimos 3.200.000 litros de grasa de pescado. Hundimos unos 18 barcos. Capturamos unos 200 prisioneros alemanes y nos trajimos de vuelta 300 noruegos, sin una sola pérdida por nuestra parte. 8 meses más tarde, el comando volvió a actuar, esta vez en el puerto de Vaxo, otro almacén noruego en el que había grandes depósitos de grasa de pescado. George Jones recuerda muy bien aquella incursión. Le pedí a Dios que me saliera bien. Desembarcamos justo en los muelles. Tuve suerte de que no me alcanzaran. Tuvimos que despejar sus embarcaciones para llegar con las nuestras hasta los muelles. Estaban muy bien protegidos. El resultado de la incursión de Vaxo fue tan devastador para los alemanes como el de las islas Lofoten. Cuando amaneció, los tanques de grasa de pescado habían desaparecido. Los volaron. Se fueron al infierno. Los comandos llevaban ingenieros, especialistas en demoliciones. Llevaron consigo explosivos plásticos y minas para volar la refinería, los barcos, las casas. Ese era su trabajo. Con 2 victorias demoledoras en Noruega, los comandos habían conseguido su primer gran impacto en la guerra. Gran Bretaña tenía por fin algo que celebrar. Estaban muy satisfechos cuando volvieron a Vaxo. Sonaban las sirenas, la gente nos aclamaba. Era la primera vez que los británicos habían golpeado fuerte y duro a Alemania. Lo necesitaban mucho. Después de la incursión de Vaxo, del 10 de octubre, Adolf Hitler emitió la orden del Führer número 42, en la que se consideraba que los comandos violaban la Convención de Ginebra. Hitler ordenó que no se hicieran prisioneros entre ellos y que todos los soldados enemigos que tomen parte en las denominadas operaciones de comandos, tanto si van uniformados como si no, tanto en batalla como en retirada, serán ejecutados hasta el último hombre. No tenía mucha fe en la convención, ¿verdad? No, no la tenía. Hizo imprimir un libro en el que se decía que si se apresaba a un comando, había que matarlo. Creo que comprendieron a lo que se enfrentaban. Eran muy violentos y no tenían limitaciones. También creo que la solución que adoptaron fue una rabieta. Consideraron como animales a personas que pican como abejas. Decían que no jugaban de acuerdo con las reglas de la guerra. Es irónico que eso lo dijeran los nazis. Los ataques por sorpresa en Noruega fueron tan solo el comienzo de las pesadillas de Adolf Hitler. Pero el caballo de Troya de Saint-Nazaire fue considerada por muchos como la mayor de todas las incursiones de comandos. Entre las actuaciones de los comandos de la Segunda Guerra Mundial, una destaca según los historiadores como la más grande de todas. Ocurrió en el puerto de Saint-Nazaire, Francia, donde el río Loire desemboca en el mar. Saint-Nazaire poseía el único dique seco protegido del Atlántico, capaz de alojar a los grandes acorazados alemanes. Parece ser que el Bismarck se dirigía a ese refugio para ser reparado cuando fue hundido en 1941.
En este puerto estaba varado el gemelo del Bismarck, el acorazado Tirpitz. El Tirpitz era uno de los grandes acorazados alemanes, el mayor de todos. Creo que si hubiera salido al Atlántico, seguramente habría hecho más daño que todos los submarinos juntos contra los convoyes. Al comenzar la primavera de 1942, los servicios de espionaje aliados supieron que el Tirpitz, entonces en aguas noruegas, se preparaba para ir al Atlántico. Pero sus posibilidades se reducirían mucho si se destruía el dique seco de Saint-Nazaire. Los comandos británicos diseñaron un plan. Se decidió que 80 hombres fueran entrenados en técnicas de demolición contra los muelles y los búnkers de los U-Boot, los submarinos. Las compuertas de los diques secos serían atascadas por medio de un destructor camuflado de barco alemán. Aunque no sería un destructor ordinario, sino un caballo de Troya, con casi 5.000 kilos de explosivos en la bodega, para volar las compuertas o caisons. Fue elegido el destructor americano Buchanan, procedente del préstamo y arriendo, para ser camuflado como barco alemán ficticio. Ahora se llamaría Campbelltown. El ingeniero experto en demoliciones R.K. Montgomery fue llamado para enseñar a los comandos cómo conseguir algo que parecía imposible. Teníamos que darnos mucha prisa para convertir el Campbelltown en una bomba flotante. Había que recortarle las chimeneas y retocar la superestructura para que pareciera un barco alemán. Y lo tuvieron que hacer mientras entrenábamos a los comandos para volar las instalaciones portuarias. La tarde del 26 de marzo de 1942, los comandos y su caballo de Troya se encaminaron hacia Saint-Nazaire. El Campbelltown iba acompañado por un cañonero, una torpedera y 7 lanchas motoras. Un total de 275 comandos iban a bordo. El Campbelltown se parecía mucho a un destructor alemán. Se le había retirado todo su armamento, incluyendo cargas de profundidad. Solo tenía un cañón de 12 libras en el puente. Se había previsto que el Campbelltown debía chocar contra las compuertas del dique seco a la 1:30 de la madrugada. La flotilla entró en aguas de Saint-Nazaire a la 1:22. Entonces se encendieron los reflectores alemanes situados en ambas orillas. Los señaleros británicos contestaron diciendo que eran amigos. El engaño funcionó y el Campbelltown dejó atrás las baterías pesadas del puerto. Pero a la 1:27 los alemanes abrieron fuego. El Campbelltown siguió avanzando. 7 minutos más tarde chocaba contra las compuertas del dique seco. Estaba provisto de unos fusibles de ácido que corroían el cobre para que así el barco estallara en las compuertas a las 4 de la madrugada. Los comandos, llevando 40 kilos de explosivos en sus mochilas, entraron en acción. Su principal cometido era asegurar la destrucción de las compuertas colocando cargas debajo del nivel del agua para volar las estaciones de bombeo y destruir las casamatas desde donde se abrían y cerraban los portones. Al mismo tiempo, destruirían la compuerta interior. A pesar de la cortina de fuego enemigo, cumplieron todos sus objetivos, aunque el coste fue trágico. 169 muertos y 200 prisioneros. R.K. Montgomery fue uno de ellos. Esperaban que nos fuéramos a escapar porque nos pusieron contra una pared y nos apuntaron con una ametralladora. Entonces creí que había llegado el fin, pero vino un oficial y se arreglaron las cosas. Apuntado a bocajarro por sus captores alemanes, Montgomery esperaba oír la explosión del Campbelltown. Pasaron las 4, luego las 5, después las 6. Montgomery creyó que algo debía haber salido mal. No hacía más que repetirme. Ha fallado, señor. La han descubierto.
En aquellos momentos me pasaba de todo por la imaginación. Conocía lo suficiente de explosivos para saber que aquellos fusibles eran muy poco de fiar. A las 10:30 de la mañana, el puerto entero de Saint-Nazaire se estremeció con el fragor de una explosión. Hubo gritos de alegría. Fue una explosión muy fuerte. Destruyó la compuerta, la inutilizó. Todo el Campbelltown quedó destrozado. Los 300 o 400 alemanes que había a bordo del Campbelltown perecieron en la explosión. Esto ocurrió cuando el compañero de Montgomery, Sam Bates, estaba siendo interrogado por un oficial alemán. Justo antes de que explotara, el alemán que le estaba interrogando, una persona agradable, le estaba diciendo que éramos tontos si creíamos que podríamos destruir la compuerta con una cosa tan pequeña como un destructor. Cuando explotó, Sam le dijo que no éramos tan tontos, después de todo. La actuación del comando de Saint-Nazaire tuvo un éxito devastador contra el poderío naval de Hitler. La operación será recordada como una de las actuaciones más osadas de la historia militar. Quedaban aún días trágicos por llegar en el puerto de Dieppe, en Francia, y en las playas de Normandía. Antes de la incursión de Saint-Nazaire, las operaciones británicas de comando solo incluían a miembros de su ejército. La primera operación de fuerzas combinadas de comandos del ejército y de la infantería de la Marina Real ocurrió el 19 de agosto de 1942 contra el puerto francés de Dieppe. En esta operación también participaron comandos canadienses y franceses y rangers americanos. La operación estaba bajo la supervisión de Lord Mountbatten, recientemente designado para un puesto de coordinación de las fuerzas combinadas. El objetivo de Dieppe era averiguar lo que era necesario para abrir un segundo frente en Europa. Estimaron que si podían lanzar una incursión contra un puerto fortificado en la costa francesa, conseguirían una buena idea de a qué defensas debían enfrentarse. Dieppe fue elegido para esta incursión.